Muy buenas noches. Este video es un, ¿cómo podría decirse? Es una experiencia personal con Dios. Es mi testimonio de, de cómo salí del mundo, de la, de los excesos del mundo, de las borracheras, de la droga, de las malas juntas, cómo salí de todo eso y, y ahora soy un caballero con familia. Pero para eso hubo todo un proceso. Así que espero que si alguien ve este video, que le pueda servir de experiencia, pero no solamente se quede con eso, sino que busque su propia experiencia. Eh, mm, Desde pequeño, mi familia no es criada en el Evangelio, mi papá tampoco fue cristiano, no, él era del mundo, y yo salí igual que él. Mi madre, cuando era más joven, iba a la iglesia católica, pero ya después dejó de ir. Así que yo no tenía ni un apego al evangelio, vivía cualquier clase de vida. Eh, Así que, bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años y eso me afectó mucho. Me afectó mucho tanto que yo no quería tener familia, porque si los hijos iban a sufrir, yo no quería formar una familia. Así que no quería, no eran mis planes formar una familia. No creía en el matrimonio, para nada. Así que no creía en la familia y trataba de apegarme lo menos a mi familia, que era mi madre, mi hermana, los demás, porque le tenía miedo a la muerte. Y como le tenía miedo a la muerte, no quería pegarme mucho a ellos. Así que si alguno moría o partía, no lo iba a extrañar tanto, porque no fui muy apegado. Ese era mis pensamientos, porque todos en algún momento le tienen miedo a la muerte. Unos más, otros menos. Algunos que no lo quieren decir, pero en el momento de enfrentar la muerte, porque no sabemos dónde vamos, o la gente no sabe dónde va. Yo no sabía dónde iba, no sabía de dónde venía. Creemos que nacemos y ahí queda todo, que podemos disfrutar lo que sea en esta vida y morimos, nos entierran y ahí quedamos, y no es así. Así que, bueno, esa fue mi vida desordenada, entre drogas, alcohol, unas cuantas pololas. Así que eh, algunas veces robé, sí, sí, porque uno se topa con malos amigos, malas amistades, y como uno no tiene respeto por nada, apego por nadie, comete todo tipo de errores. Pero todo lo que uno hace se paga. Uno paga las consecuencias de todo. De todo. A lo largo de mi juventud, algunos amigos me invitaban a la iglesia, algunas pentecostales, distintos tipos. Y lo único que escuchaba que era que Dios sanaba. O fue eso lo único que me quedó en mi mente. Y pasaron el tiempo, así que el año 2011, finales del año 2011, estaba trabajando de inspector en el CREA de Talca, que es un centro regional de abastecimiento de fruta y verdura. Así que estaba trabajando de inspector ahí. De repente aparece un hermanito que yo conocía, que era pentecostal, y me encuentra y me dice que el Señor le había dado un sueño
y que en ese sueño yo caí en un pozo. Así que yo no podía hacer lo que pensaba hacer. Así que, lo que pensaba hacer. Así que era una advertencia. Y él se fue. Él cumplió lo que tenía que hacer y él se fue. Pero yo dije, como era joven, pensé que, bueno, a mí qué me va a hacer, nada me va a hacer, ¿qué me puede afectar? Si yo sé todo, yo estoy joven, tengo fuerza, soy fuerte, ¿qué me va a afectar? Y me fui a trabajar para afuera, de enfierrador, en los edificios, me fui a trabajar. Y sí, ah, en resumidas cuentas, sí me afectó. Pasaron alrededor de 6 meses. Estuve en Concepción, después me volví a Talca y estaban construyendo el hospital de Talca. Y la pega de enferrador es un poco difícil. Todas las pegas son difíciles. Todos tienen sus pros y sus contras. Pero ahí de enfierrador, la lluvia, la neblina, el frío. Y yo, y yo empezó a despertar la rabia que todavía estaba ahí contra mi padre, que siempre dijo que me iba a dar los estudios y no me los dio. Y yo decía, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Si yo quería estudiar, yo tenía cabeza para estudiar, pero no se dieron las cosas. Así que empezó la rabia, el odio. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que estar aquí? Si yo quería estudiar, tenía un mejor trabajo, esto, pero ahora tengo que estar aquí de enferrador, tengo que estar... Ya no quería ir a trabajar, pero no podía dejar de ir porque tenía que pagar todos tenemos que pagar deuda, todos vivimos con el dinero, todos tenemos que hacer cosas con el dinero. Pero llegó el día que ya no fui más, que ahí empecé a caer en una depresión que yo no me había dado cuenta. Ya no fui más. Iba un día, no iba, y me terminaron despidiendo. Me metí a jugar a esos juegos de apuestas en el centro y perdía la plata. Y ya cuando me da cuenta ya no había locomoción. No me quedaba un peso en los bolsillos y me tenía que ir caminando a la casa, caminar 30 cuadras. Eh, Me tuve que volver a vivir a la casa de mi mamá. Todos los días yo despertaba llorando, despertaba en la mañana y lo único que hacía era pensar en los problemas, en tantos problemas que tenía, cómo iba a ser capaz de solucionarlo. Y veía todos los problemas, esa- esos montes, ¿cierto? Esos obstáculos, y lo único que era caer al suelo llorando. Caía al suelo como un bebé, como una guagua, sin saber qué hacer. Había perdido la brújula, mi norte. Ya no sabía qué hacer, no sabía. Así que estuve como unos 3 meses así, sin trabajo, sin saber qué hacer. Mi madre también desesperada, si me veía en esa condición y no sabía qué hacer. Los que me conocían y que me veían en algún momento me decían que fuera al psicólogo. Lo único que me decían era que fuera al psicólogo. Pero yo sabía que el psicólogo nada me iba a hacer. El psicólogo solo te hace sentarte ahí, conversar contigo, cuáles son tus problemas, algún consejo que te pueda dar, pastillas, que son drogas. Y yo droga ya había probado la cocaína, la marihuana, anfetamina, el trago, y no me solucionaba el problema. Así que, ¿qué iba a ir al psicólogo si ahí no estaba la solución? Drogas, ¿cuánta gente que va al psicólogo y no encuentra la solución y sigue en el mismo problema? Porque después uno se da cuenta que la depresión no es algo mental,
sino es algo espiritual. Son espíritus que te atacan, son espíritus atormentadores que atormentan a las personas. La gente no lo sabe. La gente no quiere escuchar esto, la gente no prefiere escuchar esto, prefiere escuchar cualquier cosa, pero no escuchar estos testimonios de alguien que ha pasado por la depresión. Y bueno, yo lo único que respondía era que el Señor me iba a sanar, que Dios me iba a sanar. La gente me miraba, ¿viste? Me miraban con una cara y yo me daba cuenta que este está loco, está demente. ¿Qué Dios lo va a sanar? Porque la gente hoy día no ve a Dios. Primero no cree en su palabra, y como no cree en su palabra, no lo pueden ver a través de su palabra, no lo pueden ver obrando milagros. Hay gente que pide milagros y le da la gracia a los santos, aquí y allá, tantos santos que hay en la Iglesia Católica, y no son los santos, es Dios obrando milagros. La gente piensa que son los santos, es Dios obrando milagros. Así que yo luego decía que Dios me iba a sanar, Dios me iba a sanar. Era eso lo único que me quedaba. No había ninguna esperanza más para mí. Hasta que llegó un día, 13 de julio del año 2012. Yo estaba acostado, era como medianoche. Y en un instante escucho una voz dulce, suave, y me dice: venid a mí los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y yo me siento en mi cama y digo, empiezo a mirar para todos lados, miro para allá, y es algo raro, porque, porque ¿cómo es posible escuchar una voz? ¿Y si no hay nadie? Uno no sabe si está despierto, si está soñando, no sabe nada. Así que me vuelvo a acostar. Me habla la segunda vez. Y me dice: venid a mí los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Me vuelvo a sentar en mi cama y no hay nadie. Miro para todos lados y yo pienso, me estoy volviendo loco. Ahora sí que estoy mal, me estoy volviendo loco. Y, y ahora sí que estoy mal. Ahora sí que sé que tengo depresión o peor. Me vuelvo a acostar. Y acostado me habla la tercera vez a mi oído. Una voz audible, no imaginada, una voz audible, como si su mamá le hablara, su papá le hablara al oído. Una voz dulce, suave, una voz que te da paz con solo escucharla. Así que a la tercera vez yo me paro de mi cama. Y ahí recién me vine a convencer de que había alguien, pero yo no lo podía ver. Porque dice su palabra que Dios es espíritu. Había alguien ahí, pero yo no lo podía ver. Y la mente analiza, la mente analiza. Porque antes de llegar la fe al corazón, pasa por aquí, por la mente. La mente analiza. Y yo analicé la oferta. Porque cuando Cristo viene a uno, quiere hacer un cambio. Quiere hacer un cambio. Quiere hacer un cambio en la vida de uno, en la vida de cualquiera que acepte la oferta. Y esto es simple. Solo hay que aceptar al Señor Jesucristo, aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, aceptar que Él vino a morir por uno.
Y yo analicé todo en mi mente. Había perdido el trabajo, había perdido mis amigos, pedí ayuda a algunos familiares, también se cerraron la puerta y, y quedé entre la espalda y la pared. No sabía qué hacer. Y si no tenía nadie, el gobierno no te va a venir a ayudar, los políticos no te van a venir a ayudar, nadie anda preocupado por ti, nadie, pero hay uno sí que está preocupado por uno, hay uno que está mirando. Y ahí llegó justo a tiempo a hablar a mi corazón, a hablar a mi vida. Yo dije, yo me paré de mi cama, bajé al primer piso, me arrodillé llorando y le dije al Señor, perdóname, perdóname por todo lo que he hecho, por todo lo malo, Señor. He sido muy malo, sí, fui malo, fui horrible. Pero el Señor sabe cuando uno lo hace de corazón, sabe cuando uno es sincero, de que nos va a costar, nos va a costar. Uno no cambia de la noche a la mañana, es un proceso que a veces lleva años. Ese día me rendí al Señor y en un instante, una presencia baja, una presencia. Yo sabía que había alguien ahí, pero no lo podía ver, pero había una presencia, una tranquilidad, una paz, como flotar en las nubes. De repente, como un brazo, no hay que sentir un brazo, pero como un brazo, algo que pasa así, y se lleva todo mi peso en la mochila. Yo tenía una mochila muy pesada, y se llevó toda mi mochila, todo ese peso de los problemas, del pecado, de la enfermedad, se lo llevó todo. Y yo quedé tan relajado. Yo no necesité fumarme un pito de marihuana, yo no necesité jalar cocaína, no necesité ingerir alcohol, no necesité nada de eso. Él lo hizo así, en un dos por tres. Y yo quedé anonadado, quedé impresionado. Habían amigos que me habían invitado a la iglesia, algunos hablaban del Señor, pero no, pero no sabían lo extraordinario que era. Ellos no sabían lo extraordinario que era el Señor. Así que ese día, el 13 de julio de 2012, yo rendí mi vida al Señor. Y desde ese día mi vida cambió. El Señor quitó los deseos de la droga en mi ser. Después cuando me invitaban a algo, no estaba en mí, no había ni deseo ni de tocarlo, ni probarlo. El Señor cambió tantas cosas. El, esa adicción a los juegos, ya no me daba, ya no tenía el deseo de entrar a apostar dinero. No, no estaba ese deseo. El Señor había cambiado eso de mí. Recuerdo que iban pasando los días y yo me empecé a acordar de algunas pololas que había tratado mal, no había hecho bien. Pero yo en el momento no me daba cuenta, pero en ese momento sí me di cuenta. Fui a ver a una chica, pero yo no estaba ahí, ella había hecho su familia y la mamá cuando salió quedó sorprendida. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Y le dije que ahora era cristiano, me había convertido al Señor, y que me di cuenta que a su hija no la había tratado bien. Y yo quería pedirle perdón, pero no le iba a molestar. Así que le dije a la señora que si podía decirle que yo le quería pedir perdón.
porque me di cuenta que no fui bueno. Así el Señor ha tratado con mi corazón, de pedir perdón, de perdonar a los que no nos tratan bien, de perdonar. El Señor me liberó de eso, del odio contra mi padre. Ya no le tengo odio, no le tengo rencor. Cuando lo veo por ahí, lo saludo con alegría. Y fueron pasando los años y el Señor me dio una esposa, me dio un precioso hijo. Yo tuve mi casa 3 años botada y por la gracia del Señor pude poner al día los papeles de mi casa, empezar a pagar dividendos de nuevo. No, el Señor cuidó mi casa, el Señor cuidó mi vida, cuidó todo de mí. Así que lo único que les puedo decir a los que van a ver este video, no importan los problemas, aférrese al Señor. Con el Señor no se acaban los problemas. No es un jardín de rosas. Es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Pero lo único que podemos saber es que al lado del Señor los problemas son mucho mejores, se llevan mucho mejor. Las dificultades nos preparan espiritualmente. Las dificultades no nos destruyen, nos fortalecen, nos ayudan. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude. Bueno, después les compartiré otro video en otro instante. Espero que les sirva y busquen su propia experiencia. Bueno, el Señor eligió discípulos que ellos tuvieron la experiencia con el Señor y Él envió a esos discípulos a predicar a la gente. Y esa gente a lo mejor no iba a tener una experiencia, pero iban a creer en la palabra de los discípulos. Así que hay gente que a lo mejor no va a tener una experiencia, pero creerá en esa palabra, porque verán las vidas de ellos cambiadas. Así que el Señor les bendiga. Un gran abrazo.